En un mundo donde, bueno, la polarización no es lo más propio porque hay distintos puntos de vista y cada sector pues tiene su propia tanto ideología como idea de hacia dónde debe ir un país. En una think tank lo que sucede es que todas esas ideas convergen y se busca resolver un problema común, ¿no? Es correcto, tenemos los mejores talentos de Panamá en los think tanks. Hay varios think tanks en Panamá, o varios centros de pensamiento. En la Universidad de Panamá contamos con uno hace unos años que lo dirigía Eduardo Morgan y tenían personalidades de muchos pesos políticos. Habían hasta el general Paredes, formó parte de eso, formó parte de Rollo, muchas otras personalidades. Y en este think tank que tenemos nosotros, que eso se origina más o menos en dos personalidades de ámbito académico, intelectuales, son políticos de ideología de izquierda, de derecha. El único punto de convergencia que hay es la divergencia. Es decir, que no estamos casados con ningún partido político ni con ningún candidato en especial, aunque cada uno pueda tener su postura y su simpatía. Lo importante de un tinta es que discuten problemas nacionales y aportan al país, al desarrollo político, económico y social. Y discuten los grandes temas nacionales, como un ejemplo acabamos de sacar, una notificación que le enviamos a todos los candidatos presidenciales donde abordamos la agenda país prioritaria. ¿Qué se debe hacer para que Panamá pueda prosperar? Y hay una serie de puntos que hemos enmarcado y estamos discutiendo y lo hemos publicado. Ahora, en un mundo donde, bueno, la polarización no es lo más propio porque hay distintos puntos de vista y cada sector pues tiene su propia tanto ideología como idea de hacia dónde debe ir un país. En una think tank lo que sucede es que todas esas ideas convergen y se busca resolver un problema común, ¿no? Es correcto, tenemos los mejores talentos de Panamá en los think tanks. Hay varios think tanks en Panamá, o varios centros de pensamiento. En la Universidad de Panamá contamos con uno hace unos años que lo dirigía Eduardo Morgan y tenían personalidades de muchos pesos políticos. Habían hasta el general Paredes, formó parte de eso, formó parte Aristide Rollo, muchas otras personalidades. Y en este think tank que tenemos nosotros, que eso se origina más o menos en 2015, con Rafael Candanedo, una persona inquieta. Él invita a Franklin Castrellón, periodista, y Franklin Castrellón entonces se unen entre varios y empiezan a invitar personalidades de diferentes ámbitos políticos, ideológicos, y se conforma a tal punto que ya estamos constituidos como una fundación sin fines de lucro que contamos con personería jurídica y realizamos actividades de mucha índole. Por ejemplo, en la pandemia nosotros hicimos un sinnúmero de actividades, inclusive hasta sacamos un libro, se llamó Crónica de Panamá, donde hablábamos de cuál era el tipo de pandemia, qué había que hacer para prevenir. Hicimos docencia durante ese periodo, invitamos personalidades, doctores inmunólogos de otros países científicos internacionales, con científicos nacionales también, donde pudimos debatir y orientar a la comunidad, porque el papel de un tinta es un orientador a la, de los mejores talentos que tiene un país, se pone a disposición de la sociedad. Bueno, que esto es lo interesante, ¿no? Porque al funcionar como una fundación, bueno, regularmente lo que nosotros creemos que es una fundación, o lo que asociamos, eh, es a esta organización que busca ayudar a través de entrega de ayuda o a través de obras benéficas. En este caso, una think tank lo que busca es entregar ideas. ¿Cuán importante? Y aquí le pregunto, ¿cuán importante es la entrega de ideas, sobre todo de personas que su único interés es aportar su talento y su conocimiento? Sí, estamos en la economía del conocimiento. Entonces Interesante eso. juega un papel Uh -huh. importante la economía de la imaginación. Hoy día aquellos países que entienden bien el concepto de economía del conocimiento o economía de la imaginación son países que saben pagar el talento humano. Son países que están muy desarrollados en el concepto de innovación, en ciencia y tecnología, donde su presupuesto del Producto Interno Bruto está por encima del 2% del PIB. Nosotros en Panamá en ciencia y tecnología no llegamos ni siquiera al 1%, y eso que se aumentó en este gobierno. Entonces son países innovadores porque tienen las personalidades o las personas más brillantes, tienen el mejor talento. En este momento todo el mundo está hablando de los condensadores, ¿no? Uh -huh. Ni current. ¿Qué estamos viendo en este concepto? Que ya hay países que adoptaron metodologías y están desarrollando una ruta crítica para desarrollar el talento humano
y otra ruta crítica. Hoy día en el español no hay una traducción, pero se llama como la relocalización. ¿En inglés cómo sería? Nearshoring. Ah, ok, que es como atraer a más cerca, traerlo más cerca, ¿no? Todo esto Ajá. inicia porque en Estados Unidos el presidente tuvo problemas con China. Claro. Entonces se abrieron oportunidades. Entonces los empresarios le dicen, bueno, es que a nosotros nos sale más barato allá. No lo podemos traer aquí a Estados Unidos, la mano de obra es muy cara. Entonces Ah, pero ahí, está Latinoamérica. y por eso en México lo está desarrollando Ajá. muy bien. Yo recuerdo también que se habló de una propuesta de traer a Costa Rica y Panamá los centros para Costa los Rica también hay. semiconductores. El Ajá. único problema que tenemos nosotros en Panamá, Ujú. que no hemos desarrollado una hoja y una ruta de crítica para llegar al talento humano. O sea, lo que hoy día se conoce como capital humano. Este es un concepto que proviene de Theodore Schultz. Theodore Ok. Schultz fue premio Nobel de Economía. Él desarrolló el concepto cuando era profesor de la Universidad de Chicago de capital humano. Entonces el capital humano es el talento humano, es lo que se gestiona. Aquí lo que hay que gestionar conocimiento. Estamos en la era de la imaginación, donde vale más la imaginación que lo monetario, pero Panamá no hemos aprendido todavía esta conceptuación, pero vamos camino a educar a la población con estos think tanks que cada día se están desarrollando más. Bueno, lo de la economía del conocimiento me parece muy importante e interesante ahora que lo menciona, cuando lo vemos en un espectro en donde la inteligencia artificial te permite resolver problemas sumamente rápidos, fáciles y incluso están llegando a ser soluciones económicas para las empresas. Es aquí donde la imaginación tiene otro papel, ¿no? Y el tema de cómo aporta una think tank en el conocimiento, usted hablaba de la ruta, ¿cómo lo imaginamos? Porque si le pregunto a un panameño en este momento qué es Panamá o hacia dónde va Panamá, probablemente no haya una idea muy clara. Sí, eso está relacionado con lo que algunos llaman el pensamiento crítico, que eso era el Ok. nombre que se le daba en la década de los 80, en la década de los 90. Todavía hay profesionales que utilizan el concepto de pensamiento crítico. A mi juicio, ese concepto ya ha sido elevado y ha sido superado. Deberíamos estar hablando de lo que es el pensamiento complejo, Interesante. que eso fue Ah. fundado por un científico de la Universidad de Leipzig. Él dice que el pensamiento complejo es un pensamiento de orden superior que involucra tanto el pensamiento crítico como el pensamiento del arte. Esos dos conjuntos de conceptos es lo que nos hace tener síntesis, análisis, reflexión. Por eso es que nosotros en Panamá tenemos problemas con nuestro sistema educativo, porque más del 52% se gradúa sin comprender lo que lee. Imagínense, de la escuela media o de la secundaria. Y en los primeros años de la básica general, lo que le llamamos primaria, primero, segundo y tercero, nuestros niños no saben leer, producto de la pandemia. Entonces eso nos está generando un problema. Y el problema es que nos están generando, al no comprender lo que leen, no tienen la capacidad de comprender y de analizar. Entonces el conocimiento es seriado, el conocimiento requiere tener etapas que no se pueden saltar. Es como cuando usted empieza a hablar. Si usted no balbucea, va a tener trastornos del lenguaje. O sea que se necesita balbucear. Se requiere pasar por una serie de etapas cognitivas para poder desarrollar eso. Por ejemplo, la habilidad visomotora gruesa y fina, amarrarse los zapatos o los botones, esas son habilidades que se requieren a un niño y por eso es importante la escritura. Pero nuestros estudiantes están perdiendo eso por la tecnología. No es que esté malo, significa que tenemos que regular mejor esto y no eliminarlo, regularlo. Porque ya hay países que lo están eliminando, pero ellos ya han pasado por una etapa posterior a la nuestra y ya ellos utilizan el concepto de lo que es inteligencia digital, que nosotros todavía aquí en Panamá no hemos abordado el concepto de inteligencia digital. Entonces, tenemos que entrar a todo el concepto de transformación digital, tenemos que entrar a la transformación digital y tenemos que entrar a simplificar los procesos administrativos. La pandemia nos aportó a nosotros que muchas instituciones públicas sistematizaron sus procesos administrativos, pero ahora necesitamos simplificar y necesitamos descentralizar, necesitamos transformar todo de manera digital, porque ya llegó el momento para ser más eficientes y más rápido y contribuir al medio ambiente. Por supuesto, desburocratizar, que es una frase, También, una palabra, perdón, muy buscada por muchos. Volviendo al tema de la think tank y hablando propiamente de lo que ha hecho Trinca, porque ustedes han presentado un paquete de propuestas, ¿no? Y creo que ayer conversando un poco de la entrevista que íbamos a hacer hoy, salió el comentario de que muchas organizaciones, sectores, asociaciones,
cámaras de comercio o asociaciones de la empresa privada y demás. Ahora mismo todo el mundo está presentando una hoja de ruta, pero esas hojas de ruta o esas propuestas para el próximo quinquenio tienen esos sesgos según su sector. O sea, obviamente que para alguien que está en el sector, digamos, marino mercante, lo prioritario será atender el tema Claro. marino mercante. Lo mismo va a pedir aquel que esté en el sector de la educación o aquel que... O sea, porque son realidades distintas. Pero en este caso, hablando de una think tank, en donde, como usted decía en un principio, aquí todas estas ideas empiezan a encontrar un punto de encuentro. ¿Dónde ustedes han encontrado como país hay que empezar a buscar las soluciones más prontamente? Sí. Nosotros hemos detectado las mejores mentes que forman parte de este centro de pensamiento Trinca, han detectado en las diferentes discusiones que hemos tenido, porque hemos realizado una serie de eventos académicos. Nosotros invitamos, hacemos almuerzo o hacemos cena o nos reunimos por alguna plataforma tecnológica y empezamos a discutir. Por ejemplo, hay temas, nosotros hemos discutido el tema de las altas capacidades, una deuda pendiente. Aquellos niños que son brillantes, son inteligentes y que nuestro sistema no los reconoce. Que lo que en vez de estimular el aprendizaje, lo que hace es limitarlo, porque son demasiado inquietos algunos y son demasiado brillantes, se aburren en la clase, porque no hemos sido capaces de cambiar la metodología didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces lo que estamos es perjudicando. Trajimos un experto, Alejandro Carrasquilla, un psicólogo de la Universidad de Panamá, y bueno, y nos explicó sobre todo eso y se llegaron a acuerdos interesantes. Por ejemplo, también hemos hablado sobre rumbos a las elecciones. Aquí hemos invitado a Maribel Gordón, como le mencionaba, nosotros somos un grupo de pensamiento amplio, de que no estamos casados con ninguna ideología. Eso de izquierdas y derechas, hay una inclinación para un lado más que otro. Hay cabida para toda la discusión. La única convergencia que hay es la diferencia. Es la divergencia. Y que eso es bueno, porque al final es lo que enriquece, ¿no? El conocimiento es atreverse a salirse de esos sesgos ideológicos. Así mismo. Y por eso que hemos discutido también temas como economía y bonanza del contrato minero. Nosotros trajimos al doctor Felipe Argote. También hemos discutido temas cómo se comparte el agua del canal con el ingeniero Jorge Quijano, que fue uno de los primeros que abordó este concepto, y ahí muchos empiezan a redescubrir el tema del agua, cuando él nos decía que ese es algo de estudios que están hechos del 2006, están listos. O sea, que este tema que estamos viendo ahora con el canal no es reciente. No es reciente, y de hecho por eso hay una demanda que se están haciendo en estos momentos, porque se habla de que ha habido una serie de situaciones. Esa es una discusión que todavía no hemos entrado en cuanto al aspecto legal. Bueno, pero lo que le quiero conversar es lo más interesante de todo eso, debido a las elecciones próximo mes, el 5 de mayo, nosotros hemos desarrollado una agenda prioritaria país, donde le hemos llamado gobernabilidad democrática e institucionalidad política. ¿Cuáles son los puntos más importantes que nosotros estamos estableciendo? Los principales temas que hemos detectado, tanto los intelectuales, los académicos, como el ciudadano común que están dentro del Trinca, porque no se requiere tener un grado académico. Ojo, hay personas que no tienen grado académico y son brillantísimos en sus análisis. Tenemos que desarrollar todo el concepto de reforma constitucional, la modernización del Estado. Lo que le acabo de mencionar de cómo vamos a hacer para modernizar el Estado, la transformación digital. No es posible que usted tenga que hacer filas en diferentes entidades gubernamentales para poder resolver un problema. Ahora, usted dice reforma. Sí. Porque lo que más se escucha, y sobre todo muchas de las propuestas que he escuchado algunos candidatos, es constituyente, que no es lo mismo. No, no es lo mismo. La Constitución tiene dos formas de hacer una reforma constitucional. Hay dos artículos que están en la Constitución. Uno es a través de una constituyente y el otro es a través de asambleas paralelas. Creo que el 313 y el 314 son los dos artículos. Entonces hay que discutir muy bien cuál de los dos, qué es lo que más le conviene al país, pero esa es una decisión que hay que discutirla con la ciudadanía, con el nuevo ciudadano que queremos formar. Que ese es otro de los grandes problemas que tenemos en Panamá. Nuestro sistema educativo está formando ciudadanos para Panamá. Nosotros debemos formar ciudadanos para el mundo. Hoy día la prueba PISA introdujo un nuevo concepto en su evaluación, que es la competencia global. Es decir, nosotros tenemos que formar ciudadanos globales,
pero tenemos que pensar globalmente, pero actuar localmente. Y ese es uno de los temas importantes que otros países como Chile y Uruguay lo están desarrollando. Sus estudiantes pueden vivir y son contratados en cualquier país, porque su perspectiva de análisis trasciende la localidad. Que eso es un tema que ojalá pudiéramos tratar en alguno de estos programas que vamos a hacer cada martes, doctor Cañizales, porque en un país como el nuestro, lo conversaba ayer también con el doctor Rafael Candanedo, en donde tenemos tanta convergencia internacional. O sea, no hay que salir de Panamá para ver tanta diversidad que no encontramos en otros países de la región, que son un poco más heterogéneos que el nuestro. Y la verdad es que nada más hace falta salir aquí a la que se encuentre darse cuenta de la diversidad cultural, étnica que existe. ¿Y por qué no tenemos ese pensamiento global? Por eso, no estamos formados como tal y a veces hasta lo rechazamos. Pero nosotros estamos hablando de la reforma constitucional, estamos hablando de modernización del Estado, estamos hablando de las finanzas públicas con transparencia y se realice rendimiento de cuentas, a lo que llama accountability los norteamericanos. Okay. Y estamos hablando de fortalecer una educación democrática. Porque nosotros hemos analizado que tenemos muchos problemas en la administración pública. Y por eso es importante fortalecer todo el concepto de calificación de riesgo soberano, el problema que estamos viviendo, que hemos perdido. Porque se habla de lo que todos sabemos, lo que está pasando, y que vienen otras calificaciones que posiblemente nos van a castigar debido a un problema en el manejo de la finanza pública, la falta de credibilidad internacional. Eso afecta no solo la imagen, afecta también la productividad de un país. Wow, y bueno, y aquí estamos hablando de que son temas que a todos nos debe interesar y es por eso que a través de este tipo de organizaciones como think tanks se puede expresar y pasar por ese tamiz amplio de distintas disciplinas, pero también distintos puntos de vista, que es algo muy importante para un país como el nuestro. Estamos hablando de Panamá, es un país que desde sus inicios siempre ha tenido una importante influencia de todas partes. Es más, nuestro escudo es ejemplo de eso, el tener ese enunciado en latín, pro mundi beneficio, ¿no? Nos hace entender que nosotros somos parte de lo que usted decía, esa universalización, y ojalá lo podamos también ver para aprovecharlo y para poder exteriorizarlo y capitalizarlo en beneficios para todos. Nos queda un poquito tiempo, pero hablemos de lo que vamos a hacer cada martes, porque esta conversación me gustaría poder traerlo con temas específicos cada martes y hablar de distintos temas que sabemos son importantes y cómo lo ve parte de esa sociedad pensante. No porque el resto de la sociedad no piense, sino que estamos hablando de expertos en distintas disciplinas que se... Son personas que ya han demostrado su talento y están poniendo a disposición del país y del Estado su conocimiento. Por ejemplo, nosotros hemos recomendado revisar el sistema tributario a fin de introducirles mejoras y simplificar para poder eliminar los incentivos fiscales no justificados. Eso es un tema importante que ya se ha detectado. Nosotros hemos detectado que debemos restringir y regular los subsidios estatales a instituciones o asociaciones y organizaciones. Hay que determinar a quién se le va a dar. Nosotros hemos detectado eliminar las botellas, empleos innecesarios. Ese es un tema. Yo no sé cómo se justifica que existan más funcionarios en la asamblea que instituciones que sí requerían tener esa cantidad. Por ejemplo, nosotros hemos hablado mucho de todo lo que es la inversión en bienestar social, lo que es salud y educación. Nosotros hablamos de asegurar la disponibilidad del agua, que ese es un tema que va a ser uno de los problemas más críticos que se va a vivir antes que acabe el año, el tema del agua. Y no solo en Panamá, en muchos países. Y aquí no le hemos dado la seriedad que amerita eso todavía. Tenemos que analizar la alternativa para resolver la crisis financiera del programa IBM y revisar la estructura organizativa de la Caja del Seguro Social a fin de transformar como una entidad eficiente, eficaz, no con los problemas que tenemos, necesitan menos burocráticas. Tenemos que aplanar los niveles de mandos de jerarquía en la estructura organizacional, son muy altas. Son muchos los niveles, cuando da una instrucción un director y llega al mando operativo se ha perdido. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Peter Drucker desde los años 80. Y tenemos que hacer una exhaustiva revisión de los servicios médicos que ofrece el MINSA
a la población no asegurada a fin de corregir esas deficiencias. Tenemos que unir la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud. Y sobre educación lo más importante es que tenemos que implementar y apoyar el COPEME, la 37 políticas públicas que ya es una ley de la República. Que lo irónico acá es que pensamos vamos a hacer una ley nueva para la educación cuando ya tenemos leyes que buscan implementar este compromiso y no se están cumpliendo. Entonces el problema no es la ley. No, mire el tema del presupuesto del Ministerio de Educación, que el Producto Interno Bruto debería ser el 6%, eso en el plan decenal se estableció, y 40 años después que lo vamos a aplicar y ahora se puso el 7%, pero la gente cree que ese 7% del Producto Interno Bruto es para el Ministerio de Educación, no. Es para otras entidades como el IFARU, hay para otras entidades, todas las universidades oficiales. Al Meduca le tocará alrededor de 3.000 y tantos millones de dólares, que es una suma considerable, pero ahora tenemos que hacerlo con eficiencia. Debe haber gasto, tenemos que tratar de bajar la planilla. Hay mucho gasto. El gasto de planilla se va a casi el 90%. Entonces necesitamos empezar a tomar acciones inmediatas para resolver gastos públicos que nos está agobiando y que pareciera ser que ha crecido exorbitantemente en estos momentos. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero es bueno saber que vamos a estar la próxima semana abordando este y otros temas importantes y cómo desde lo que usted decía, la creación de propuestas y de ideas, estamos promoviendo también esa economía del conocimiento a través de saberes, o sea, Trinca, en Verá. Oiga, gracias al doctor Miguel Ángel Cañizales, presidente de esta think tank panameña Trinca, por acompañarnos. Aquí vamos a estar la próxima semana, si le parece. Como nosotros muy agradecidos y ponemos a disposición todo el talento humano que existe en Trinca. Su primer presidente fue Carlos Ernesto de la Lastra, anterior a Rafael Candanero. Entonces, muy agradecido por esta oportunidad y con mucho gusto vamos a traer ese talento humano a disposición de la sociedad panameña. Claro, muchísimas gracias. Bueno, se nos fue la primera hora, pero usted no se vaya, siga escuchando más de Radio Ancon. Esto es Relax. Vamos a un cambio y regresamos con más.